¿Qué tal, hermanos, hermanas? Muy buenos días, bienvenidos a esta lección 2 de la primera y segunda carta a los tesalonicenses. Espero se encuentren bien, espero también que salgamos todos edificados con estos pasajes que nos trae el apóstol Pablo en esta su primera carta, sobre todo porque vamos a ver la primera carta. El texto base se encuentra en Primera Tesalonicenses, capítulo 2, de los versículos del 1 al 20. El título de esta lección es Recuerdos de los inicios de la obra. Hay un versículo clave, más bien son dos versículos, versículo 7 y el versículo número 8. Voy a estar dando lectura a los pasajes y posteriormente voy a hacer pues una explicación, una breve explicación sobre el contenido de estos versos, de lo que nos quiere decir Pablo en esta carta a los tesalonicenses. Es a los tesalonicenses, pero es como si nos estuviera hablando a nosotros. El texto clave es Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículos 7 y 8. Vamos a comenzar. Y empiezo leyendo estos dos versos. Dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Así es que, hermanos, voy a leer. Ustedes pueden hacerlo allí en casa, tengan sus Biblias. Yo voy a mencionar los versos a leer. Si ustedes gustan, lo leen junto conmigo y posterior hago una breve explicación de lo que nos quiere decir Pablo en cada uno de los versos. Voy a leer primero el versículo 1 y el versículo 2. Dice así: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Al parecer, hermanos, después de irse de allí, algunos gentiles, paganos y judíos, que se adherían a su fe tradicional, atacaron los motivos que Pablo tenía para venir a Tesalónica. Hermanos y hermanas, que Dios nos ayude a hablar las buenas nuevas de Dios en Cristo, a pesar de la persecución que enfrentemos, cualquiera que ésta sea. Ayúdanos, Señor. Versículo número 3 y 4. Dice así: porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Al contestar la crítica de sus motivos para predicar, Pablo afirma que utilizó la verdad, no el error. Sus motivos eran puros, no de impureza. Su presentación fue sincera, no por engaño. Su ministerio no era por decisión personal, sino por nombramiento divino. Versículos
5, 6, 7 y 8. Dicen así: porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Aquí, hermanos, Pablo niega usar la adulación en su visita a los tesalonicenses. Por el contrario, predicó con vigor que todos eran pecadores y necesitaban la salvación mediante la gracia de Dios. Su predicación no encubrió avaricia. Aquí recurre a Dios como su testigo, porque nadie puede examinar sus motivos. Además, él y sus compañeros no buscaban alabanza o posiciones deseables de autoridad. Pablo resaltó el alcance de su amor. Sacrificaría su propia vida por ellos si fuera necesario. Versículo número 9. Dice así: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. El afecto de Pablo por los tesalonicenses quedó demostrado por su trabajo. Esta palabra indica un esfuerzo agotador que produce cansancio y fatiga. Pablo confeccionó tiendas para satisfacer sus propias necesidades económicas. Trabajaba mañana y tarde para no ser una carga para los convertidos. Versículos 10, 11 y 12. Dice así: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensible nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Además de no recibir apoyo económico, la moralidad y devoción a Dios que Pablo y sus compañeros demostraron respaldaron su mensaje. Ambos consolaron y animaron a los tesalonicenses como un padre amoroso. Los cristianos deberían tener las mismas metas que Pablo tenía, de obtener la aprobación divina y la recompensa frente al tribunal de Cristo. Esto nos hace recordar 2 Corintios 5:9, que dice: por tanto, procuramos también, por ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Versículo número 13. Dice así: por lo cual también nosotros, sin cesar,
damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios y oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pablo y sus compañeros estaban agradecidos de la forma en que los tesalonicenses recibieron la palabra de Dios. Dice el versículo, dice, la palabra según actúa en vosotros. Los cristianos gentiles de Tesalónica podían contrastar la pureza de la palabra de Dios y su efecto transformador con las inmorales religiones paganas que solo pervertían más a las personas. Lo que era cierto de la palabra hablada de Dios, también es cierto de la palabra escrita de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, según nos refiere Hebreos 4:2. Y luego viene la palabra creyentes, dice, la cual actúa en vosotros los creyentes. Creyentes. Los que permanecen creyendo siguen recibiendo un firme recordatorio de las palabras de Jesús a Pedro, allá en Juan capítulo 14, versículo 1, que dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Versículo número 14. Dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Hermanos, hermanas, así como la iglesia en Judea sufrió persecución, los judíos incrédulos, también los tesalonicenses, fueron perseguidos por judíos y gentiles y llegaron a ser imitadores de los que estaban en Judea. A veces el sufrimiento viene por causa de nuestras propias faltas, pero estos creyentes sufrían porque defendían la verdad de Dios. Como encontramos en 1 Pedro capítulo 4 versículo 16, que dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Versículo 15, leamos. Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres. La expresión y a nosotros nos expulsaron se refiere a que Pablo dice a los tesalonicenses que no deberían sorprenderse de sufrir por causa de Cristo, ya que sus compañeros en Judea, incluso él mismo, ya sufrían debido al Evangelio. La hostilidad hacia la iglesia representa ciertamente la hostilidad hacia Cristo. Versículo 16 dice, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Así es, dice aquí en este verso, colman sus pecados. Esto implica que Dios permite a una nación, grupo o individuo acumular solo una cierta cantidad de pecados antes
que su juicio recaiga sobre ellos. En este caso, Pablo dice que el juicio está cerca. Así como andar en Cristo conduce a la salvación completa y a una recompensa, los pecados de los inicuos conducen al castigo final. Versículos 17 y 18 dice así: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual hicimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Contrariamente a lo que los acusadores aseguraban, Pablo tenía muchas ganas de regresar, pero algo lo estorbó, entre otras cosas, la fianza de Jasón, que tuvo que pagar por él. ¿Se acuerda? Aquella fianza que Jasón tuvo que pagar por él. Si Pablo volvía y se producía un alboroto, la fianza de Jasón se perdería. Pablo estaba angustiado porque lo habían alejado de los tesalonicenses, especialmente en su instancia en Cristo. Todas las expresiones de ternura en su carta indican el interés genuino que Pablo tenía por esos convertidos. Y por último, hermanos, versículos 19 y 20. Dicen así: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. A pesar de la persecución y de la oposición satánica, Pablo mira más allá de las tribulaciones presentes. Mira hacia el gozo de estar delante de nuestro Señor Jesucristo y estar también con los cristianos tesalonicenses que encontraron al Señor mediante él. Los tesalonicenses serían la corona de Pablo, ¿se acuerdan? Aquella guirnalda entregada al ganador de los concursos atléticos griegos. Así es. Los tesalonicenses serían la corona de Pablo, porque probaría la sinceridad de su trabajo por Cristo. Espero, hermanos, hayan sido edificados con esta porción de la primera carta a los tesalonicenses en esta segunda lección, en estos 20 versos del capítulo número 2. Agradezco a todos ustedes hayan puesto atención y pedimos al Señor que pronto nos podamos saludar en nuestra iglesia. Ese es el ruego para nuestro Dios. Pero que sea su voluntad, ¿no es cierto? Nosotros estamos dispuestos a esperar en el Señor el tiempo que Él quiera, es decir, en su voluntad. Tengan un excelente día, hermanos. Gracias por sus oraciones. Seguimos orando unos por otros. Dios los bendiga.